This meeting is being recorded. Chime. Bueno, sean todos muy bienvenidos a una noche más de Génesis especializado, que hoy tenemos un súper invitado, lo mandamos a traer directo desde Canadá. Mira, ahí está la nené con él. Eh, Nuestro invitado el día de hoy, su nombre es Cristian Valdizón, y ya le vamos a dar un momentito para que se pueda presentar y pueda hablar. Nada más quería recordarles a todos los que están conectados aquí en Zoom y a través de la página de Facebook, que recuerden que las noches de Génesis especializados tienen la oportunidad de hacer preguntas a nuestro invitado acerca del tema que está trayendo. Entonces recuerden que en Facebook pueden hacerlo a través de los comentarios y aquí en Zoom pueden hacerlo a través del chat, y nosotros ahí vamos a estar recopilando todas las preguntas, y después de que nos hable un poquito del tema que nos trae el día de hoy, ahí vamos a estar pasándole las preguntas a Cristian y sus comentarios. Entonces, pero bueno, no quiero extenderme mucho. Entonces, para darle ya el espacio a Cristian. Bueno, Cristian Valdizón desde Toronto. ¡Woo! Qué dicha tenerte por acá. Contanos un poquito, Cristian, ¿quién es Cristian? ¿Dónde vive? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es su trayectoria en el ministerio? Para que te conozca un poquito. Muchas gracias y saludos a todos. Gracias por la invitación y el tiempo de estar con ustedes. Es una bendición poder estar en familia, ¿verdad? Así que conociendo un poquito más a Oscar, escuchamos bastante sobre ustedes y siempre pues nos gozamos de saber lo que el Señor está haciendo ahí entre ustedes y ver que la familia Verbo se sigue extendiendo y creciendo por sus lados, ¿verdad? Mi nombre es Cristian Valdizón. Yo pues para darles un poquito de historia mía, yo pues soy hijo de misionero. Mis papás, ellos pues salieron de Verbo Guatemala cuando yo tenía 11 años, que fue allá en el año 1991. Entonces, mi papá y mi mamá, pues ellos son Ramón y Arlina Valdizón. Y así que yo me vine de muy chico y salimos para acá. Ellos iniciaron la obra aquí en Canadá. Y pues a través de los años, obviamente, pues estuvimos siempre apoyándoles a ellos hasta que pues el Señor nos llamó a nosotros también al ministerio, ¿verdad? Así que yo ya tengo pues unos, no sé, no he venido contando, pero yo creo que tal vez unos 8 años, 9 años de ser anciano, tal vez un poquito más o por ahí. Y ahorita recientemente, pues estoy como anciano que preside la iglesia de Verbo Mississauga, ya hace 5 años. Aquí en Canadá somos 4 iglesias, una, pues dos aquí en el área de Toronto, una en Montreal y una en Vancouver. Y yo estoy pues en la de Mississauga, ¿verdad? Así que somos un grupo de hermanos ahí, igual que ustedes, buscando siempre glorificar al Señor y pues expandir el reino de Él aquí en la ciudad de Toronto y en la nación de Canadá. Y pues ahí también tengo el gusto y el honor de trabajar con Oscar en lo que es Internaciones, que es pues el consejo pues de lo que pues trata de ayudar y dar soporte y coordinar pues actividades para Juventud Verbo y proporcionar algún tipo de equipamiento y capacidad técnica para nuestros jóvenes en el ministerio. Así que ahí es un poquito y pues tengo una familia, mi esposa, ella es de Verbo Brasil originalmente y pues el Señor nos juntó de una manera muy sobrenatural, muy especial. Y pues ahora tenemos dos chicos, ¿verdad? Una nena que se llama Charlotte y un bebecito de 4 meses que se llama James. Así que mucho gusto. Ok, ahora, Cristian, también, porque parte de que te tengamos hoy el día de acá con este tema tan específico,
es porque, bueno, es sabido a nivel internacional en Verbo que tu papá y pues bueno, y ustedes también, es como un don que puso Dios ahí sobre ustedes, han tenido un gran mover en todo lo que es la parte espiritual. Contanos un poquito, como para ir ya entrando en tema. Ok, sí, definitivamente, pues viene cierta herencia espiritual. Obviamente, media vez nosotros entramos en los propósitos de Dios, pues yo creo que alcanzamos esa gracia, ¿verdad? Donde el Señor, pues, nos va activando, pues, dones similares, y más si estamos trabajando en la misma obra o en el mismo ministerio, ¿verdad? En este caso, pues, estamos todos aquí en Canadá y quiera que no, pues yo sí creo que, pues ahí sí que la impartición de dones, pues de padres a hijos, estando en lo mismo, pues definitivamente lo hemos podido ver nosotros con mis hermanos. Y pues sí, mis papás, ellos originalmente en Guatemala eran parte de un ministerio donde había un evangelista que se movía muy fuerte en lo que era liberación, lo que era pues milagros de sanidad y pues él era muy conocido en el área de Centroamérica y más sin embargo, pues el Señor eventualmente le puso la inquietud de que era tiempo de él equiparse, ¿verdad? En ese transcurso ellos salieron aquí a Canadá y en ese tiempo, pues el Señor dijo, yo no te quiero en un ámbito profesional, sino que yo quiero, o trabajando secularmente, por ponerlo así, sino que quiero que estés en el ministerio, pero para ello necesitas equiparte primero. Así que él regresó a Guatemala y fue ahí donde él llegó a Verbo y pues ahí yo creo que, si no me equivoco, habrá sido alrededor del año 84 más o menos. Y ahí ellos empezaban, ¿verdad? Solo que ellos traían un poquito ya de este mover, de entender un poquito todo este ámbito espiritual y moverse un poquito en liberación. Al principio, en Verbo, como que decían, ¿y estos hermanos de dónde salieron, verdad? Los miraban un poquito raros, pero obviamente el Señor fue dando revelación y respaldo a ellos, ¿verdad? En lo que el Señor estaba haciendo a través de sus vidas. Y pues hoy, pues gracias a Dios, he aprendido mucho de ellos y pues aquí estamos, ¿verdad? Sí, y yo les cuento un poquito, o sea, con Cristian hemos tenido la oportunidad de hablar cuando nos hemos reunido como internaciones y yo antes de que comenzáramos el programa, yo le decía a Cristian que es algo que a mí realmente que me interesa mucho, me parece muy interesante todo lo que se trabaja a nivel espiritual y que muchas veces tal vez no tenemos en nuestro día a día o en nuestra formación a veces mucha profundidad en la parte del mundo espiritual. Sí bastante, tenemos una noción bastante clara, pero a la vez también tenemos por ahí una situación de que a veces no sabemos tanto. Cristian tiene la dicha que él le gusta mucho todo esto. De hecho, allá cuando ahora que estuvimos en Monterrey, salimos a caminar un día en el centro de la ciudad y me empezó a abrir los ojos espirituales ahí contándome un montón de cosas en cuanto a estructuras y cómo a nivel eh, de ciudades muchas veces son reclamadas para Satanás y demás. Entonces, el tema hoy se las trae. Así que, como les dije, tomen nota, hagan sus preguntas si tienen alguna inquietud. Cristian sabe bastante y el Señor lo utiliza mucho. El Señor ha puesto estos dones maravillosos sobre Cristian. Así que ya saben. Y bueno, antes de comenzar, me gustaría hacer una pequeña oración y ya después de eso, Cristian, ya te dejamos el espacio ahí para que comiences con el tema de hoy. Padre Santo, Señor, te damos gracias, Señor, por tenernos aquí reunidos, Señor, y te damos gracias, Señor, porque tu amor nos alcanza donde está cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, por nuestro invitado del día de hoy, Señor, por la sabiduría que has puesto en él y el corazón dispuesto, Señor, para que comparta de lo que has puesto en él con nosotros, Señor. Permítenos tener una mente abierta, un corazón dispuesto, papá, para que todo lo que hoy aprendamos, Señor, sea de bendición para nosotros y no solo sea bendición para nosotros, sino también para las personas que nos rodean, con las que tenemos contacto, Señor. Te agradecemos, Señor, por este tiempo que vamos a tener el día de hoy, Señor, y bendecimos la vida de Cristian, Padre Santo. Entonces te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Amén. Cristian, el tiempo es tuyo. Ahí ya te quedas para que puedas comenzar. ¿Ibas a necesitar que te compartir pantalla o?
Sí, por favor, si Bueno, me das acceso ahí ajá. para ir pasando. Charis, ahí tal vez le ayudas a Cristian ahí, que le permitas Listo, ya compartir está. pantalla. Ya, Ok. ok, listo. Cristian, Bueno, dale. pues comenzando, en realidad, pues en cuanto al mundo espiritual, hermanos, yo creo que hay dos realidades, ¿verdad? Eh, una, que pues existe el reino de las tinieblas y existe el reino del Señor, ¿verdad? El reino de la luz. Entonces, pues en ambos, pues ejerce o existe, pues, entidades espirituales, pues sabemos que él habla de las tinieblas, pues son demonios, principados, potestades, etcétera. Y pues del lado del reino de los cielos, pues obviamente, primeramente está el Espíritu Santo, ¿verdad? Y después pues hay seres angelicales también. Y hay veces que cuando tocamos mucho la parte del mundo espiritual, como que tendemos a enfocarnos muchísimo en la parte de las tinieblas, ¿verdad? Y se nos olvida pues que el Espíritu Santo es espíritu, ¿verdad? Y muchas veces cuando el Señor nos da el don de discernimiento de espíritus, para mí lo más bonito de este don es poder sentir la presencia del Espíritu Santo. Uno, cuando uno entra en algún lugar y siente la atmósfera que Él está presente. Dos, tal vez Él quiere hablar contigo, que pongas atención a algo, que Él quiere llamar tu atención y poder discernir esa presencia. Y es algo que uno va aprendiendo en el caminar y obviamente con la intimidad que uno va teniendo con el Señor. Y siempre vamos anhelando a tener más y ser más sensibles, ¿verdad? Y en momentos, pues uno va tal vez pasando momentos donde tal vez uno se enfría o tal vez uno descuida su intimidad y va sintiendo que pasa desiertos, etcétera. Pero lo importante es siempre mantener esa intimidad con Él para estar enfocados en esa sensibilidad de poder discernir al Espíritu Santo. Eso para mí es lo primordial y lo más básico. Ahora, con el don también viene, pues obviamente, una apertura pues a tener discernimiento de espíritus, como tal dice la palabra de Dios. Y cuando hablamos del mundo espiritual, pues hay en realidad tres esferas que nos podemos referir, ¿verdad? Uno que es la personal, pues como vemos en la palabra de Dios, en el libro de los Hechos, pues hay varios relatos de personas que estaban poseídas, endemoniadas, que fueron liberadas. Entonces, pues puede existir una lucha y existe lucha a nivel personal, ¿verdad? Donde uno puede tener una influencia demoníaca o inclusive llegar a una posesión, ¿verdad? Entonces, esto es como la primera esfera. La segunda es una esfera que uno pues ve y puede luchar también a nivel de iglesia, ¿verdad? Sabemos que el enemigo pues no está feliz en la obra que se está realizando y él va a querer infundir miedo, porque al final de cuentas lo único que puede hacer él es infundir miedo o a veces sí manipular, ¿verdad? Y esta es la parte donde nosotros debemos cuidarnos y también en esta misma relación con el Señor y conocimiento de su palabra, discernir cuando es un dardo de fuego de parte del enemigo para no caer en sus trampas, no caer en sus engaños para nosotros, inclusive poder llegar y ser usados para hacer un daño a nuestros hermanos dentro de la congregación, ¿verdad? Como puede ser una calumnia, como puede ser un chisme, como puede ser una acusación falsa, etcétera. Y de ahí pues está la esfera territorial, ¿verdad? Que es allá a nivel de ciudad, a nivel de naciones. Y aquí pues ya entra en juego más la intercesión, entra en juego más, en realidad tener una misión muy específica y muchas veces muy fuera de lo normal, donde uno puede decir, ¿será, Señor, que esto es de ti o será que esto soy yo? Y muchas veces el Señor nos lleva a actuar de maneras totalmente ilógicas, declarando, yendo a ciertos lugares, orando e inclusive alabando en público. Y a veces se ve como una locura total, pero sin embargo en el mundo espiritual uno está atando y desatando conforme el Señor quiere, ¿verdad? Conforme su voluntad. Y vamos a entrar un poquito en eso de por qué es importante entrar en esta dimensión, más tocando en la tercera esfera de la parte territorial, que en realidad pues es importante para nosotros ver el trabajo como iglesia, el trabajo del reino, ¿verdad? Que podamos nosotros en realidad avanzar
donde Jesús ya tiene la victoria, porque Él ya tiene la victoria, Él ya ganó, Él ya venció. Pero muchas veces, pues estos espíritus o estas potestades operan en las regiones celestes, influyendo en los hijos de desobediencia, ¿verdad? Que es lo que dice la palabra, que el espíritu del aire influye pues en realidad opera en los hijos de desobediencia. Pero entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer para que este estorbo en las regiones celestes en realidad pues caiga o sea disipado para que todos pasemos a ser hijos de obediencia y podamos entonces ver el evangelio avanzar y empezar a ver un cambio en nuestra ciudad, un cambio en nuestra nación? Entonces voy a compartir aquí en la pantalla y me avisan por favor si la miran y si me continúan escuchando, porque hay veces que... Sí, Cristian, ahí está perfecto, ahí se ve bien y te escuchas y te ves todavía en la presentación. Perfecto. Entonces quiero pues empezar leyendo Efesios 6:12, ¿verdad? Y pues obviamente aquí nos habla de contra quién estamos luchando y para que miremos obviamente que pues no es contra sangre y carne, sino que contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces vemos que sí, pues hay un ejército, ¿verdad? De las tinieblas que opera en esta dimensión de los aires, ¿verdad? Las regiones celestes que sí influye en una ciudad o puede llegar a influir en una nación, ¿verdad? Entonces hay veces como iglesias que el Señor nos da estrategias, nos da proyectos, empezamos a actuar y de repente sentimos, pero si el Señor nos habló de hacer esta parte, ¿y por qué no estamos avanzando? ¿Por qué no está procediendo? Y ahí es donde debemos preguntarle al Señor, Señor, ¿qué es lo que está impidiendo que esto fluya? ¿Verdad? ¿Qué es lo que está impidiendo que gente llegue a tus pies? Y ahí es donde el Señor nos va empezando a mostrar esto, pero con ello obviamente debe haber pues una parte donde sí hay oración, hay intercesión, inclusive ayuno, ¿verdad? Y vamos a entrar a ver el caso de Daniel, cómo pues él a través del ayuno pues consiguió librar una batalla ahí, ¿verdad? Me quiero enfocar bastante en esta escritura de Efesios 3:8 al 11, porque aquí está la clave de todo, de acuerdo a lo que yo he llegado a aprender y ver. Y es en realidad uno saber y estar claro de lo que es el misterio del Evangelio, ¿verdad? El misterio escondido de los siglos, como dice ahí, ahorita vamos a verlo, y para qué fue dado, ¿verdad? Entonces aquí Pablo está diciendo, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Entonces, si sabemos cuál es el misterio que está refiriéndose Pablo aquí, vemos en Colosenses que él pues hace mucha mención al misterio escondido en los siglos, en los tiempos, que es el misterio del Evangelio y que es Cristo en nosotros, ¿verdad? Que es Cristo en nosotros, el Rey de Gloria. Y cuando llegamos en realidad a entender que Cristo murió en la cruz por nuestro, obviamente, para perdonarnos, por salvación del mundo, para darnos redención de pecado, pues imagínense que Él a través de ese acto de amor, ese milagro, que resucitó, venció a la muerte, venció al enemigo, ¿verdad? Entonces imagínense que de repente el enemigo vencido, la muerte vencida, ¿verdad? Y todos sus demonios, todos sus huestes de maldad, todos sus principados potestados, y de repente, a través del mérito de Jesucristo, él escoge que nosotros, ahora con Cristo en nosotros, a través del Espíritu Santo en nosotros, podamos nosotros entonces manifestar ese mismo poder que derrotó a Satanás, ¿verdad? Ese mismo poder que venció a la muerte. Y por eso dice aquí, ¿verdad? Que del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces ahí lo vemos claro, ¿verdad? Que este misterio del Evangelio, que es Cristo en nosotros, ¿verdad? Fue dado a la iglesia, no para ir a pelear así, de ir a reprender por ir a reprender o locamente ir a maltratar al diablo aquí o allá, no, sino que está diciendo que es para, ¿verdad? Para anunciar la multiforme sabiduría de Dios, ¿verdad?
a las potestades y principados y que están en los lugares celestiales. O sea, Jesús ya venció, entonces nuestro trabajo es declarar esta verdad, pero mostrándolo a través de nuestra fe, entendidos y creídos de que ahora Cristo nosotros, esperanza en gloria, nosotros podemos hacer lo que Jesús hizo porque Él nos delegó toda autoridad que le fue delegada a Él, ¿verdad? Tanto en la tierra como en el cielo y bajo la tierra. Entonces, debemos entender que el Señor nos dio esta autoridad, ¿verdad? Para nosotros anunciar a los principados y potestades, ¿verdad? La multiforme sabiduría de Dios, que fue ese plan perfecto de Él, donde nosotros siendo imperfectos y siendo de barro, ahora a través de Él podemos venir y recordarle que ya ellos están vencidos, ¿verdad? Entonces siempre me pongo a pensar en eso, yo digo, le debe dar una cólera horrible a Satanás ver un cristiano con fe anunciando esta verdad a los principados y potestades, ¿verdad? Y aquí es donde dice, ¿verdad? En Colosenses 1, 26, 28, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. O sea, inclusive, pues ese es el propósito, ¿verdad? Llevar a la gente a los pies de Cristo y darles un discipulado para que haya una transformación verdadera en sus vidas. Y aquí voy entrando, y ahorita os voy a poner bastantes escrituras para poner una base en lo que voy a estar llegando finalmente. Pero quiero que veamos aquí dos relatos donde nos hace mención de actividad en los cielos, del enemigo en realidad, pues de ver que hay una guerra que se está luchando y de ver que el enemigo pues está siendo derrotado a través del trabajo de un creyente o de la iglesia con fe, entendido lo que es este misterio del Evangelio, ¿verdad? Que es Cristo en nosotros. Y si vamos a Mateo 11, pues aquí es donde nos habla sobre Juan el Bautista, de que hasta él, pues en realidad no había habido otro profeta más grande o mayor que él, porque él tuvo la oportunidad de anunciar la venida de Jesús, ¿verdad? Él pudo anunciar el arrepentimiento, porque Jesús ya estaba aquí, ¿verdad? Entonces, por eso él fue mayor, él pudo conocer al Mesías, él pudo caminar con Jesucristo. Pero aún así, aquí nos relata también que nosotros ahora, dentro del reino de los cielos, por lo que Jesús dice, ahora Jesús de nosotros, nosotros venimos a ser mayor que Juan. Pero aquí hay algo interesante, ¿no? Entonces dice, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, refiriéndose a Juan, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y aquí lo que yo entiendo, hermanos, y lo que a mí me emociona en esto, hablando de lo que venimos leyendo ahí en Efesios, es de que él empezó a predicar, ¿verdad? Ese mensaje evangelístico, que es el mensaje del reino, ¿verdad? El mensaje del evangelio, donde es arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, él ya venía predicando perdón, ¿verdad? Bautícense, límpiense de su pecado. El reino de los cielos está aquí, se ha acercado y es a través de Jesús, ¿verdad? Entonces, él empezaba ya a predicar este mensaje y entonces empezaba a haber una violencia en las regiones celestes, ¿verdad? Empezaba a haber ya violencia en los cielos porque ya era una lucha de reinos, ¿verdad? Ya el reino de tinieblas sintiendo que ella se avecina, ¿verdad? Lo que está escrito que es Jesucristo manifiesto, que ya estaba manifiesto en la carne, pero aún su plan de redención, ¿verdad? Y todo lo que venía, que era él vencer a la muerte y a Satanás. Entonces ya había una lucha que empezábamos a ver en las regiones celestes a este nivel. Y recalco esta parte porque en realidad cuando nos ponemos a hablar sobre, pues ahí sí que el ámbito espiritual, territorialmente o en una ciudad o en una nación, va muy ligado al evangelismo, hermanos, va muy ligado al trabajo del reino que se tiene que hacer en la ciudad, ¿verdad? No necesariamente un evangelismo tradicional, pero sí puede ser a nivel política, puede ser a nivel educación, puede ser a nivel lo que sea,
pero siempre con la agenda de Dios, ¿verdad? Con los propósitos de Dios y siempre predicando el mensaje del Evangelio, el Evangelio del Reino. En Lucas 10, 17, 19 nos habla un relato muy similar. Y si ustedes leen el capítulo 11 de Mateo y leen Lucas 10, pues aunque son diferentes relatos, muchísimo el texto es casi igual, ¿verdad? Como que aquí hay una revelación, hay una verdad que tanto Lucas escribió de los 70, los primeros 70 discípulos que salieron a evangelizar, y también que vemos en el relato de Juan el Bautista. Y los capítulos básicamente tienen una sección donde es palabra por palabra, pero son diferentes relatos. Pero yo creo que lo que el Espíritu Santo quiere mostrarnos aquí es lo mismo. Entonces aquí dice, volvieron los 70 con gozo, ¿verdad? Es cuando salieron 70 discípulos, ¿verdad? Dice, diciendo, Señor, a unos demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os hallará. Entonces, interesante, ¿verdad? Porque dice yo veía, o sea, no dice yo vi, dice yo veía, o sea, esto estaba pasando simultáneamente, donde tal vez estaba muy acomodadamente Satanás ahí con sus principados y potestades y de repente salieron 70 personas, igual aún Jesús no había vencido a la muerte, aún no había sido crucificado, pero ya venían anunciando el evangelio del reino, haciendo milagros y prodigios, ya viendo que los demonios se sujetaban al nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces ya esa violencia que nos veíamos en Mateo 11, ya los cielos sufriendo esta violencia, eso que ahora son 70, ¿verdad? Y 70 que no eran profetas, 70 que no eran apóstoles, sino que 70 que fueron discipulados, ¿verdad? Por los 12 y etcétera. Entonces estamos viendo ya la iglesia comenzar a crecer y el Señor operando a través de ellos, y eso que aún sin el Espíritu Santo morando en sus corazones, porque Jesús aún no había sido crucificado ni había resucitado. Entonces, ambos capítulos tienen esta frase, ¿verdad? Y aquí es donde yo entiendo que el Señor algo especial nos dejó en estos dos pasajes. Y si vemos, es tal cual por letra, ¿verdad? Mateo 11, 25 al 26 y Lucas 10, 21. Y dice, en los dos dice exactamente lo mismo, pero es básicamente en aquel tiempo respondió Jesús y dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y si ven ahí el texto abajo de Lucas, es exactamente lo mismo, ¿verdad? Y que Jesús, en una, pues dice, Jesús respondió eso, ¿verdad? Y en el segundo vemos que pues él hasta se regocijó, ¿verdad? Porque vio que ahora eran 70, los cuales tal vez no anduvieron con él directamente tanto como los 12, pero ya ver el fruto de ello y que ellos estaban viendo el poder de Dios operar a través de ellos, ¿verdad? Entonces, solo les voy poniendo esto como vemos en la predicación del Evangelio, en el trabajo del reino, cómo empieza ya a haber una violencia en los cielos, ¿verdad? Empieza a haber una lucha espiritual. Entonces, cuando nosotros nos dedicamos a hacer el trabajo del reino y sobre todo afuera de las cuatro paredes, siempre va a haber una oposición, ¿verdad? Claro, el Señor ya venció, el enemigo está derrotado, pero como continúa operando en los hijos de desobediencia, entonces siempre va a haber una oposición que inclusive se puede manifestar en lo material, ¿verdad? Puede usar personas que vengan a querer infundir miedo, puede venir gente que venga a insultarnos, que venga a querer pegarnos, etcétera, ¿verdad? Pero al final de cuentas es temor lo que él quiere infundir, o tal vez poner alguna traba aquí, alguna traba por allá. Y ahí es donde la intercesión juega un papel muy importante, donde el ayuno también juega un papel muy importante, ¿verdad? Y ahí es donde vemos el relato de Daniel, donde pues vemos que él estaba queriendo recibir una respuesta para su pueblo, ¿verdad? Y no recibía y no venía la respuesta y no venía nada, entonces él se dedicó a hacer un ayuno de 21 días, que es el famoso ayuno de 21 días de Daniel que tanto hacemos referencia, inclusive a veces practicamos. Y aquí en Daniel 10, 12 al 13 nos dice, entonces me dijo, Daniel, no temas porque desde el primer día, o sea, esto fue
ya el mensajero que venía de parte de Dios para él, y obviamente un ángel, dice, porque desde el primer día que dispusiste en tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y he ahí, y quedé ahí con los reyes de Persia. Entonces, aquí vemos, ¿verdad? Que Daniel está orando, está pidiendo, Señor, ayuda, necesita una respuesta. Y él se dispuso, ¿verdad? A orar, a humillarse delante de Dios. O sea, está en esta parte de interceder por su pueblo, de humillarse por su pueblo. Y dice que el Señor lo escuchó desde el primer día y mandó el mensajero. Pero en el camino, ¿verdad? El ángel fue detenido por el príncipe de Persia, donde él tuvo que luchar por 21 días. Y aquí pues sabemos que él hizo este ayuno 21 días donde llegó el refuerzo que fue Miguel para que él pudiera entonces continuar hacia Daniel y dar el mensaje, ¿verdad? Y continúa diciendo más adelante en el versículo 20-21 y dice, él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Entonces, imagínense la lucha que tenían aquí, ¿verdad? O sea, era primero en Persia y después dice, pues yo tengo que regresar a esa, esa batalla que está aconteciendo en los cielos porque no solamente pues estamos con el de Persia, sino que todavía se nos va a dejar venir el de Grecia, ¿verdad? A apoyar lo que estaban peleando por ahí, ¿verdad? Entonces, vemos que sí hay esta lucha, ¿verdad? En las regiones celestes, en los principados, en las potestades, y el Señor escucha nuestra oración, nuestra intercesión, y él pues actúa, ¿verdad? Él envía a sus ángeles para actuar, él manda la respuesta de alguna manera y cual sea la forma, cual sea la manera que él utilice, definitivamente pues está aconteciendo algo, ¿verdad? Y a veces cuando no vemos la respuesta, estando en la voluntad del Señor, pues ahí es donde tenemos que perseverar, ¿verdad? Y continuar en esa oración, continuar en ese ayuno hasta que se libere lo que el Señor quiera liberar aquí en la tierra, ¿verdad? Así como ha sido ya desatado en los cielos. Y aquí en el Salmo 8:2 y también en Mateo 21:16 nos habla el mismo relato. Y ahorita quiero entrar un poquito en las armas que el Señor nos da, ¿verdad? Ya hablamos de intercesión y del ayuno. Y la tercera sería la adoración, que son las armas que nos da para nosotros el luchar en esta parte de este ámbito espiritual que estamos hablando. Y obviamente lo que desata la guerra es la predicación del mensaje del Evangelio del Reino. Pero como estrategia y como armas, pues está la hora de la intercesión, está el ayuno y está la adoración. Y aquí como niños debemos nosotros desatar tal sea, ¿verdad? Sea una intercesión profética, ya sea una adoración, a donde Él nos lleve a hacerlo. Y aquí es donde empezamos nosotros de repente a ver que el Espíritu Santo nos dice, no, yo quiero que vayas a tal estructura, a tal altar que se ha levantado, ¿verdad? A tal ídolo que se ha puesto en esta ciudad, el cual está influyendo en esta manera. Y se escucha tal vez un poquito raro, ¿verdad? Cómo una estructura puede influir, pero recuérdense, muchas veces lo espiritual se manifiesta en la tierra, ¿verdad? En lo material. Y pues en las tinieblas, pues es esto lo que hace Satanás, ¿verdad? Hace que se levanten ídolos falsos, ¿verdad? Por personas que están en la jugada de las tinieblas o que pueden ser influenciados muy fuertemente por ellos. Entonces, sí se manifiesta, ¿verdad? Un culto, una adoración a estos principados, potestades, estos dioses falsos que son demonios al final de cuentas. Y muchas veces a través de la historia vemos que sí vamos entendiendo que ha habido una adoración, que ha habido una veneración a ciertos pues ídolos en nuestras culturas, en nuestras ciudades, y el Señor nos va revelando y nosotros vamos confirmando con la historia, con los hechos que podamos ir encontrando a su vez. Pero aquí en la parte de la adoración, esto es lo que hice primero, ¿verdad? David escribió en Salmos 8:2, dice, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. O sea, de la boca de los niños
y de los que maman, o sea, los bebecitos, de los infantes. Fundaste la fortaleza. Y de ahí Jesús, más adelante, ¿verdad? Mateo 21:16, ahí está teniendo un intercambio ahí con los fariseos que lo están queriendo culpar de otras cosas. Y dice él, ¿acaso, dice, verdad? Oyes lo que estos dicen, y Jesús les dijo, nunca leísteis, o sea, se está refiriendo aquí a Salmo 8:2, de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Que lo que estaba pasando aquí en Mateo 21 es de que fue cuando Jesús pues quitó a los mercaderes de los atrios del templo, ¿verdad? Dice, ¿cómo ustedes pueden estar aquí? Pues han convertido esto en una cueva de ladrones, ¿verdad? Y esta es una casa de oración. Y dice que pues entonces quitó todo eso del camino y entonces hizo milagros, gente fue sanada y dice que los muchachos entonces alababan y decía Osana al que está en las alturas, o Osana al Dios Altísimo. Y entonces ahí es donde los fariseos empezaron a criticarlo, ¿verdad? Y este que se cree y no sé qué, no sé cuánto. Y ahí es donde dicen, nunca leíste de la boca de los niños y de los que amaban perfeccionaste la alabanza. O sea, la misma alabanza, ¿verdad? Porque está refiriéndose, ¿verdad? A ese corazón de niño, a esa pureza espiritualmente, esa fe de un niño, ¿verdad? Que no duda lo que sus papás le dicen, no está titubeando de que, no, no sé, no le creo, no. Es total, una fe, una confianza total en sus papás. Pues aquí dice Dios, es perfeccionar la alabanza. Y David está diciendo, es lo que tú usas a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Y el vengativo pues es Satanás, ¿verdad? Así que es muy interesante aquí ver que esta es una estrategia también y un arma poderosa que el Señor ha dejado para que nosotros usemos en todo ello. Entonces, ahí pues solo quería ilustrarles en todos estos textos, pues en realidad que nuestra lucha no es contra carne y hueso, que sí hay principados, potestades y pues fuerzas demoníacas en las regiones celestes, pero que sí, el trabajo del Evangelio del Reino, al predicar este mensaje, hay violencia en los cielos, el enemigo se incomoda, pero nosotros con fe, ahora con Cristo en nosotros, esperanza y gloria, anunciando a los principados y potestades su multiforme sabiduría de que Cristo en nosotros, ahora nosotros la iglesia, se nos fue dado anunciar y recordar que ellos ya están vencidos y de que ya no tienen nada que hacer en ese territorio porque Cristo ya les venció y nosotros estamos entendidos y tenemos la autoridad para sacarlos de este lugar y para dejarlos que dejen de operar, ¿verdad? Sobre todo esa parte de dejar de operar, ¿verdad? En una cosecha o en las personas que están siendo oprimidas, las personas que están clamando sobre todo, ¿verdad? Y entonces, aquí creo que repetí aquí, ¿verdad? Entonces ahorita voy a hacer una pausa con los slideshows y voy a entrar un poquito en otra dimensión. Pues espero que me estén entendiendo un poquito, que no haya perdido nadie, ¿verdad? Pero es muy interesante ver todo esto. Entonces, a través de los últimos años, empezamos, la iglesia de Toronto transicionó a ser una congregación en inglés. Y en el tiempo que empezaba la iglesia, el Señor nos empezó a inquietar muchísimo en esta parte de nosotros empezar a salir, ¿verdad? A evangelizar, a proclamar el evangelio. Al principio pues no sabíamos ni teníamos una forma muy así como lo vamos a hacer de esta manera, sino que Señor, tú guíanos, ahí vamos. Y en lo que íbamos siempre encontrábamos oposición, ¿verdad? Siempre se nos gritaba algún loco por ahí o un endemoniado. Hay veces que hasta nos amenazaba el enemigo, ¿verdad? De repente se manifestaba el demonio en alguien y nos hacía decir, ay, ustedes son muy jóvenes o ustedes esto, y se reía. Y imagínense, trataba de infundir temor. Pero, sin embargo, llegó un día donde nosotros nos fuimos a la plaza central aquí en Toronto y era un ambiente pesadísimo, pesadísimo. Y veíamos en la plaza, habían musulmanes, habían de la nueva era, habían hasta brujos y satanistas, así todos con sus puestitos, ¿verdad? Vengan, aprendan de nuestra fe, de nuestra religión. Y tristemente no había ningún cristiano, no había ningún cristiano presente más que nosotros que habíamos llegado. Y me recuerdo, llegamos, éramos como cuatro jóvenes en esa época y uno con una guitarra y de ahí todos con letreros, ¿verdad? Diciendo, ¿verdad? Oramos por sanidad, si necesitas oración, acércate.
para no ser muy invasivos, porque pues aquí es un tema también un poco legal el asunto, ¿verdad? Y pues entre todo eso me recuerdo que el hermano de la guitarra cantaba tan bajito de tanto miedo que tenía que ni se escuchaba, todos con el letrerito y nadie pasaba, solo nos miraban. Otros cristianos medio solo nos daban el dedito como que bueno que están haciendo esto, pero igual no nos hablaban. Y ahí lo que pudimos entender es de que sí había, ¿verdad? Algo, había una pesadez, había obviamente, inclusive pues estos principados o potestades que querían como infundir este temor y el Señor nos permitió sentir esto. Yo creo que para nosotros reforzar nuestra fe y entender lo que Él quería mostrarnos, ¿verdad? Y Él nos llevó a, en esa ocasión, regresando, porque pues era una noche como donde aprendíamos a fluir en los dones y etcétera. Y entonces en lo que regresábamos a la iglesia para compartir los relatos de lo que habíamos vivido, el Señor nos llevó a Malaquías 3 y vamos a ir ahí ahorita para que leamos un poquito más. Si me permiten. Me voy adelantando un poquito. Y aquí en Malaquías 3 es interesante, ¿verdad? Porque entendimos en realidad esta dimensión que les decía a ustedes de por qué nosotros como iglesia es tan importante que estemos anunciando la multiforme sabiduría de Dios, entendiendo de ese misterio que es Cristo, esperanza y gloria en nosotros. Porque hay personas que a veces están muy débiles o muy oprimidas que les cuesta a ellos poder salir de una situación en la que se encuentran, ¿verdad? Pueden ser como adicciones, como también puede ser una opresión total por gente mala que existe en la ciudad, la cual operan por el espíritu del aire, ¿verdad? Como dice la palabra. Y aquí, pues, en Malaquías 3 nos habla sobre cómo, ¿verdad? El Señor, ¿verdad? Va a venir y nosotros, pues, hace referencia a los levitas que tienen que pasar una purificación y pues hoy nosotros venimos a hacer pues los levitas, ¿verdad? Venimos a ser aquellos que somos sacerdotes, somos reyes sacerdotes ahora nosotros. Entonces, hace mención de que es importante, ¿verdad? Estar refinados, pasar por ese fuego, para que entonces nuestra ofrenda y nuestra alabanza sea nuevamente grata a Dios, ¿verdad? Y hablábamos de tener esta fe como de niños y alabar al Señor de esta manera. Eh, y luego dice esto, ¿verdad? Que entonces cuando ya estemos de nuevo, ¿verdad? Con esta adoración grata al Señor, que pues nosotros como iglesias estamos, ¿verdad? Y debemos estarlo. Dice, de modo que me acercaré a ustedes para juicio. Estaré presto a testificar contra los hechiceros, los adúlteros y los perjuros, contra los que explotan a sus jornaleros, contra los que oprimen a las viudas, a los huérfanos y niegan el derecho del extranjero, sin mostrarles ningún temor, dice el Señor de los ejércitos. Entonces, vemos cómo por eso es importante entender este ámbito espiritual, porque el Señor nos usa para nosotros poder sobre todo interceder por estas personas e inclusive el Señor actuar donde nosotros no podemos entender muchas veces. Y les doy un ejemplo. Una vez estuvimos orando en una, nos fuimos a orar en la municipalidad. Aquí de Toronto, no sé si era la municipalidad o era el parlamento, aquí provincial. Y estábamos orando y decir, Señor, toda injusticia, toda persona, y estamos orando en contra del tráfico humano y cosas así, que es lo que el Señor estaba ya orando en esa tarde. Y al día siguiente en el periódico, resulta que encuentran una red de varias mafias que operaban y encontraron inclusive túneles abajo de la ciudad donde traficaban a las personas, ¿verdad? Entonces dice uno, ¿será que esa es una coincidencia? ¿O será que tiene que ver con lo que el Señor nos llevó a hacer espiritualmente, verdad? Y obviamente mi fe es esta, ¿verdad? Y más viendo lo que estamos leyendo aquí en Malaquías 3. Yo digo, si el Señor está diciendo, ¿verdad? Que hay violencia en los cielos, si Él me está diciendo, si ustedes vienen con esta oración grata delante de mí, yo voy a actuar por ustedes, sobre todo por aquellos que están siendo oprimidos, por aquellos que necesitan. Y entonces empezamos a ver que viene a llegar justicia, que viene a llegar un juicio santo a los lugares donde el Señor nos tiene operando, ¿verdad? Entonces, este juicio obviamente viene para aquellos que no están en las cosas del Señor.
y ahí es donde el Señor empieza entonces a obrar y a trabajar. Y en todo este transcurso, hermanos, en cuanto a la parte tal vez de lo que les hacía referencia de ver a veces estructuras, a ver monumentos y ir viendo donde a veces el Señor sin saber nada de repente le da el sueño a alguien de empezar a orar o en lo que uno está en la calle adorando o evangelizando o tal vez uno ni simplemente pasando por algún lugar solo o no solo y el Señor puede y te diga, yo quiero que aquí me adores en este momento. Quiero que caiga este poder que está operando o está oprimiendo en esta área, ¿verdad? Y entonces nos toca ser obedientes. Y muchas veces vamos a parecer locos. Y es lo que les digo, es la fe de niño, ¿verdad? Que leíamos de la boca de los bebés y de los que maman, ¿verdad? Adorar al Señor, tener esa fe y decir, Señor, bueno, no entiendo, pero aquí voy. Y casi siempre el Señor nos da revelación en lo que estamos tomando el paso de obediencia al hacer lo que nos está diciendo, ¿verdad? Y y en esta parte también empezamos a darnos cuenta y el Señor nos empieza a abrir los ojos, donde muchas veces a donde Él nos va llevando, empezamos a discernir el ambiente espiritual, porque estamos como en esta atmósfera, ahora estamos en esta misión, estamos como en una frecuencia espiritual y los dones de discernimiento se activan, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, aquí una vez fuimos a una parte de la ciudad donde el Señor nos llevó y dijimos, bueno, el Señor decía, vayan, aquí en esta intersección hay una señorita que está siendo oprimida, ella está clamando por ser libre y vayan y intercedan en esta esquina, ¿verdad? Para que ella sea libre. Y nos fuimos, y estábamos, te estoy hablando unos 15 minutos en carro, ¿verdad? Nos fuimos allá y sin entendernos empezamos a orar y a interceder ahí, Señor, nos conocemos, pero tú nos has traído aquí, creemos, y en el nombre de Jesús, ¿verdad? Señor, nosotros anunciamos, ¿verdad? Tu multiforme sabiduría, nosotros estamos entendidos que tú nos has dado autoridad para desatar aquí en la tierra lo que tú has desatado en el cielo, así que, Señor, aquí estamos, ¿verdad? Y en eso empezamos a discernir el ámbito espiritual, ¿verdad? Y empezamos a ver, ¿verdad? En esa área varios prostíbulos, empezamos a ver que en las esquinas estaba siendo traficada droga, que estaba haciendo gente así como veíamos que los que traficaban droga como que también controlaban a las chicas que estaban queriendo tal vez o moviéndose en estos lugares. Y en lo que estábamos orando, pues también como que no era un sector muy seguro, ¿verdad? Y pasó un carro como espiándonos, viendo qué éramos o qué estábamos haciendo. Porque había uno de nosotros que tenía toda la pinta de ser policía, ¿verdad? Y era así medio blanco y pelón y hasta se vestía medio militar. Y veíamos todo esto y en eso esta persona, el Señor lo empezó a usar y empezó a hablar en lenguas que sonaban a ruso ustedes. Y yo no les puedo explicar, pero él empezó en lo que intercedíamos y él estaba gritando, estaba con gemidos y gritaba y eran unas lenguas como que estaba hablando en ruso. Y dieron la vuelta del carro una segunda vez y cuando pasaron y lo escucharon a él, solo se hicieron señas con los de la casa como aquí no, no hagan nada. Y entonces eso fue. Entonces, les digo todo esto porque pues uno no entiende lo que pasa, ¿verdad? Pero yo digo, uno, el Señor nos libró de algo, ¿verdad? Porque tal vez pensaban que éramos algo, qué sé yo, si tal vez dijeron aquí se vive la mafia rusa y esto no los toquemos, yo no les puedo explicar, a uno se imagina mil cosas, pero nada que ver con ello, ¿verdad? Sino que sabemos de que en el aire algo se liberó, el Señor pues obviamente nos guarda y no sabemos qué habrá pasado con esta chica o no, ¿verdad? Pero nuestra fe es de que fuimos a hacer lo que el Señor nos llamó a hacer en este instante. Pero a lo que les quería mencionar y que pongamos atención es de cuando vemos el ámbito espiritual, por ejemplo, en esta zona ya sabemos que ahí opera un espíritu, una potestad o esta maldad de perversión, ¿verdad? De esclavitud, porque había drogadicción, había prostitución, entonces podemos ya ver que, bueno, aquí hay esclavitud, hay perversión, y entonces ya sabemos en qué línea orar, en qué línea poder apoyar, en qué línea debemos nosotros ayunar, interceder en estos lugares. Entonces es igual que en su barrio, como iglesias en el hogar, ustedes deberían orar y ver qué es lo que influye aquí, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Hay violencia, hay drogadicción, hay mucho orgullo, inclusive, ¿verdad? Puede ser tal vez un área afluente donde hay mucha ostentación
etcétera, etcétera. Lo que ustedes miren, ¿verdad? Hay veces también donde puede ser simplemente culto a la belleza. Y de ahí pues uno empieza a ver, bueno, culto a la belleza y cómo sé si es eso. Y de repente una estatua de tal vez de Diana, la diosa Diana, ¿verdad? Que tiene que ver con esto, etcétera. Y el Señor les va a ir mostrando todo este tipo de cosas, ¿verdad? No quiero meterme ahorita a esas profundidades porque creo que ya es otro tema y puedo ya ocasionar muchas preguntas que no vendría mucho al caso ahorita. Pero lo que quiero motivarles es de que se metan de lleno, si ustedes tienen el don sobre todo, si están en intercesión, si tienen discernimiento de espíritus, etcétera, pero no es limitado solamente a estas personas, ¿verdad? Es abierto a todos porque tiene que ver con la predicación del evangelio del reino. Y esto el Señor pues nos ha llamado a todos. Y dice Pablo, ¿verdad? Como leíamos al principio, a todos se nos fue dado, ¿verdad? A la iglesia en general se le fue dado, ¿verdad? Este regalo del misterio del evangelio Cristo en nosotros para anunciarle a los principados y potestades que pues básicamente Jesús ya venció, ¿verdad? Y de que nosotros ahora llenos del Espíritu Santo y con la autoridad de Jesús podemos tomar acción, ¿verdad? Y obviamente glorificar el nombre de Jesucristo. Así que ahí lo dejo por ahora. Oscar, te la paso de vuelta ahí para que continúes. Sí, Cristian, muy bueno. Yo creo que hay que invitarte, pero a uno de los otros programas que es así para que el invitado hable nada más, porque está buenísimo todo lo que nos estás contando. Igual por aquí ya tengo algunos comentarios y algunas preguntas. Por ahí Mayor y Emilce nos ponían primero lo espiritual y luego lo natural. Dice, como resultado de toda manifestación natural es primero una manifestación espiritual. También, bueno, quiero comenzar aquí con las preguntas de unas que tengo por acá. Yo creo que tal vez es algo que nos hemos estado preguntando varios de los que estamos aquí, que es que cómo te diste cuenta que tenías este don de discernimiento. O sea, cómo comenzaste, ¿verdad? O sea, cómo podemos saber si Dios está activando en nosotros este don. O sea, cómo se comienza. Buena pregunta. Mira, yo en mi caso, el Señor me empezó a dar sueños. El Señor me da bastantes sueños. Y al principio para mí eran sueños por allá Wagner en Brasil. Siempre usamos el término galáctico por molestar, ¿verdad? Que a veces sabemos que son de Dios, pero a veces van muy allá de nuestro entendimiento o revelación en el momento, ¿verdad? Entonces decimos, parece medio galáctico, así las guerras de los galaxias del sueño, pero no es de descartarlos. Hay veces de que uno dice, wow, Señor, esto en realidad no entendí, ¿verdad? Y continuar orando en ellos y Señor, ¿a qué me quieres llevar con esto? ¿Significa algo, sí o no? Entonces, aunque tal vez uno no tenga la revelación y total discernimiento en el momento, de repente el Señor lo lleva a uno a un lugar donde dice uno, wow, esto es lo que soñé, ¿verdad? Esto es lo que yo vi en mi sueño y ahora estoy en esta ciudad y el Señor me está revelando, ¿verdad? Entonces, también yo creo que tiene mucho que ver a dónde el Señor te lleva o dónde tú te movilizas con este propósito, ¿verdad? Si el Señor te está llevando por tu trabajo o el ministerio, que estés viajando en otras ciudades, o inclusive te muevas en varios barrios de la ciudad, entonces pon atención, porque por algo Dios permite que estés en esto, ¿verdad? Y ahí es donde uno tiene que entender de que nada es por casualidad, ¿verdad? Y todas las cosas operan para bien para aquellos que aman al Señor. Entonces, si estamos en la jugada del reino y estamos obedeciendo a Dios, entonces, aunque estemos en la misma ciudad, moviéndonos de barrio en barrio, es decir, bueno, Señor, muéstrame, ¿verdad? Revélame. Yo quiero, aunque esté trabajando, yo te voy a estar adorando aquí donde tú me lleves para anunciar, ¿verdad? Y a quien pueda predicar el evangelio, digo, arrepiéntete porque el reino de los cielos está aquí, ¿verdad? Y yo soy portador de la presencia de Dios. Y orar por los enfermos y lo que Dios vaya poniendo por nosotros. Pero así fue donde yo empecé, ¿verdad? Con los sueños y no solo los sueños, sino que en realidad ponerle atención a las señales físicas, ¿verdad? Porque pues ahí es donde viene la confirmación del sueño. Y obviamente, pues juntarse a alguien con maturidad espiritual
sobre todo si conoce un poco más que uno en el tema, para poder irlo guiando a uno también, ¿verdad? Entonces yo pues tuve la dicha de tener mis papás, mi hermano, y pues ahí sí que, y en lo que uno va aprendiendo y saliendo, lo otro es tener fe, ¿verdad? Esa fe de niño. Me recuerdo en mis inicios cuando el Señor me empezaba a mostrar cosas, de repente, como yo no me atrevía a hablarlo, porque me sentía, Señor, esto está un poquito muy raro, ¿verdad? O yo no lo entiendo y cómo le explico a los hermanos, hay que ir a hacer esto a este lugar. Y más cuando iba a visitar una ciudad que no era mía o un país que no era mía, ¿cómo le digo yo a estos ancianos? Y yo pues no era anciano en ese entonces, y aún aunque lo hubiera sido, ¿cómo le explico a esos señores con tanta, verdad, tanta experiencia que el Señor me está diciendo, vayan a este lugar, va? Y vayan a adorar así afuera? Entonces, al principio como no me atrevía, de repente el Señor le daba la palabra a alguien y decía, el Señor dice que tienes una palabra y que la sueltes ahorita. Híjole, y entonces ya no tenía cómo, Dice, ¿verdad? Entonces, así por las buenas, sí. sí, y en lo que hablaba, ¿verdad? Pues el Señor respaldaba, media vez era de Él, ¿verdad? Y si no, pues así es como uno va aprendiendo. Y hay veces que sí es de Dios, pero simplemente no es el tiempo o no es para uno llevar a cabo, pues ahí sí que la batalla, ¿verdad? Sino que puede que nuestros líderes simplemente digan, vamos a guardar esta palabra, sí nos confirma ciertas cosas, pero no es el tiempo, ¿verdad? Entonces, pues ahí entra todo eso, ¿verdad? Es la parte de caminar bajo cobertura, de ir aprendiendo a través de la palabra y la experiencia de nuestros líderes, pero al final también tener la fe suficiente de que el Señor sí me habla, ¿verdad? Y en cuanto a discernimiento, hermanos, pues el que tiene discernimientos de espíritus siente la presencia del cachudo, ¿verdad? Como decimos, así como siente la presencia del Espíritu Santo. Así que así es como se da uno cuenta. Y yo así es como me empezaba a dar cuenta. De repente entraba a una tienda en un centro comercial y se me erizaban todos los pelos del cuerpo. Y decía yo, aquí hay algo horrible, ¿verdad? O de repente a veces en la noche sentía que pasaba una presencia volando y decía, ¿por qué yo tengo que sentir esto? ¿A qué feo? Y pero era yo creo que el Señor entrenándome, ¿verdad? Para yo ir aprendiendo qué era. Y al punto, hermanos, donde ahora hay veces que el enemigo lo quiere asustar a uno o escucha cosas, pero es como que yo no sé cómo explicar, pero de repente yo siento que viene algo, el Señor me avisa y empiezo a reprender antes de que quiera llegar algo y ¡fum! Sale volando. ¿Va? Y hay veces donde yo siento literalmente que agarro a una entidad, un demonio y hasta los angoloteo y lo tiro. Eh, pero tiene que ver también con la autoridad espiritual que uno va ejerciendo y viene a través de la fe, obviamente, nosotros estar en la voluntad de Dios y en obediencia, ¿verdad? Cerrando puertas y caminando en esta dimensión. Ahora, Cristian, bueno, primero un comentario dice Ricardo que le llega eso de tipo Star Wars, de intergaláctico, que eso le llega. Primero que todo. Después, aquí hacía bueno, aquí hay un comentario de parte de Ricardo que dice, excelente disertación que nos empodera de la autoridad delegada del reino por parte de Jesús a sus hijos como sacerdotes. Y aquí hacía un comentario y le gustaría que tal vez como que puedas ampliar un poquito más. Dice, las esferas de autoridad también tienen que ver con la cultura de honra, pues nuestras autoridades delegan esa esfera para tomar aquellos lugares donde nos movemos. Dice, ¿podrías ampliar un poquito esto? Me imagino que está hablando Ricardo acerca de lo que estabas comentando ahorita, de esto de acercarse a una autoridad espiritual. Correcto. Sí, y regresando al primer comentario que hacías, Ricardo, de la autoridad que se nos ha legado, pues recordemos de que en la gran comisión ahí es donde Jesús nos recuerda o nos dice esta gran verdad, ¿verdad? Dice, yo les doy, ¿verdad? Toda autoridad. O sea, yo voy con ustedes hasta el fin del mundo y les doy la autoridad que me ha sido legada para ir a las naciones, ¿verdad? Discipular, evangelizar, etcétera. Entonces vemos ahí la conexión, ¿verdad? Con ese trabajo de la Gran Comisión. Y en cuanto a la cultura de honra, definitivamente, hermanos, aunque yo sea profeta, no estoy diciendo que lo soy, pero digo, aunque hubiera alguien entre nosotros que fuera profeta, ¿verdad? Reconocido quíntuple, y tiene él, obviamente, su cobertura, él da la palabra, ¿verdad?
pero si le dicen, miren hermanos, pues discernimos que ahorita no es el tiempo, entonces él pues se sujeta, ¿verdad? A lo que es la autoridad local o lo que es inclusive pues puede ser el apóstol o el consejo o etcétera, ¿verdad? O llegar a un consenso con los hermanos que están en la misma dimensión. Si fuera uno un anciano, igual, ¿verdad? Miren, hermanos, yo siento que tenemos que ir ahí, tenemos que llevar toda la iglesia y el consejo me dice, mira, creemos que eso está un poquito, esperemos que el Señor lo confirme. Yo me tengo que sujetar, aunque yo tenga el don y mis hermanos no lo tengan, porque pues en pluralidad de consejo hay sabiduría, ¿verdad? Entonces debemos honrarnos así, pero también yo creo que a la persona que tiene el don hay que cuidarlo también, ¿verdad? Porque también sucede muchas veces de que como el don a veces eh, nos, cuando uno no sabe mucho, cuando está aprendiendo a usarlo, uno a veces no sabe cómo explicar o cómo discernir, tal vez no discernir, pero tal vez uno no ha aprendido a traer la revelación o a expresar lo que el Señor está poniendo a uno por la misma falta de experiencia o tal vez inclusive porque uno tal vez no se ha metido en las escrituras y esto uno en el transcurso del tiempo lo va aprendiendo. Pero sí hay que cuidarse porque a veces uno que dice, uno le da miedo hablar porque dice, ¿qué van a decir mis hermanos? ¿Va? ¿Qué van a decir mis líderes? Está loco este, galáctico. ¿Va? Eh, y es de ayudarnos mutuamente, ¿verdad? Entonces, así como el que tiene el don, sujetarse a los líderes, ¿verdad? Y descansar en la sabiduría del consejo, descansar en la sabiduría de ellos, porque al final de cuentas, hermanos, si yo estoy bajo cobertura, si ellos se equivocan, no es problema mío, ¿verdad? Pero si yo actúo por mi cuenta y yo me equivoco, el Señor me va a pedir cuentas, ¿verdad? Entonces, mejor, ¿verdad? Estar bajo cobertura y estar en la obediencia. Pero del otro lado sí he visto casos donde hay un hermano o una hermana donde dice, yo no doy las palabras que el Señor me da porque nadie me cree y me tildan de loca, ¿va? O de loco. Y esto a veces también hay que cuidarlo, ¿verdad? Y puede ser que sí, al principio se escucha así, y por ahí es donde debemos orar y pedirle ahí sí el Señor gracia, misericordia y también discernimiento, ¿va? Para entender a qué es lo que nos quiere llevar. Buenísimo. Aquí, aquí hay otra pregunta por acá. Bueno, básicamente, bueno, ya casi que será respuesta, pero entonces, ¿deberíamos de guerrear todos, sí o no? Mira, yo creo que todos debemos ejercer la autoridad espiritual, ¿verdad? Yo creo que guerrear, este término, a veces yo lo siento un poquito muy evangélico, ¿verdad? Y espero no ofender a nadie aquí con esto, ¿verdad? Porque pues al decir evangélico me refiero más a la denominación evangélica tradicional, ¿verdad? Nosotros como verbo, pues aunque tenemos pues mucho fundamento de la tradición evangélica, pues no somos evangélicos en cuanto a la denominación, ¿verdad? Entonces, a veces escucho como guerrear, como que vamos a darle palo al diablo y vamos a sacudirlo y vamos a tirarle fuego y vamos a... Él ya está vencido, hermanos, él ya está vencido, pero sí, sí, yo sí estoy claro de que él va a querer traer oposición, estoy claro que él va a querer manipular, estoy claro que él va a usar hijos de desobediencia, ¿verdad? El espíritu del aire. Entonces, sí, es para desatar más que guerrear, ¿verdad? Y es para resistir, ¿verdad? Porque la palabra nos dice, ¿va? Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, ¿verdad? Nos está hablando de resistir, ¿verdad? Entonces, ¿cómo resisto? Estando en santidad, estando en oración, estando en la palabra, estando bajo cobertura. Entonces, y si vemos Pablo nos está diciendo, bueno, ahora que Cristo en nosotros, esperanza en gloria, vayan y échenle palo a las principados y potestades. No, dice, nos fue dado esta gracia a la iglesia, ¿verdad? Para anunciar a los principados y potestades. O sea, y es lo que yo les decía, yo digo, la cual era más grande que le debe dar al enemigo, es de que nosotros, un cristiano humano imperfecto, nacido en pecado, después redimido por Jesucristo, y Jesucristo ahora, venir a ser morada con el Padre y el Espíritu Santo en mí, y yo creerle a Dios y creer en esta autoridad que se me ha sido legada y caminar en el poder del Espíritu Santo, declarando la palabra, es como darle una bofetada, ¿verdad? Así como, no, momentito, o sea,
Aquí yo fui enviado como embajador del reino de los cielos a recordarte que tú ya estás vencido. Ahora sí, que tú puedes tener influencia en ciertas personas, ok, pero por eso el Señor me trajo de aquí, ¿verdad? Y voy a orar y voy a interceder y voy a adorar y voy a hacer lo que Dios me guía a hacer para que tú dejes de tener esta influencia en este lugar, ¿verdad? Entonces, Cristian, yo lo veo más así. una preguntita a eso que estás diciendo para que no se nos pase. O sea, entonces, ¿cuál? O sea, nos estás hablando un poquito, o sea, dando un poquito de estructura, o sea, ¿cuál debería ser, si le podemos llamar estructura, no sé cómo llamarle, que deberíamos tener para cuando el Señor nos manda a anunciar estas verdades a los principados y a potestades, inclusive el ejemplo que ponías antes, que si en algún lugar sentimos que ahí es donde el Señor nos está llamando a llevar estas verdades, ¿cuál debería ser la estructura? O sea, ¿cuál debería ser la forma que tenga esto que vamos a hacer para no caer en cosas como que no son muy bíblicas? Sí, mira, yo creo que primero es ver ¿cómo se diría? Como ver nuestra vida, ¿verdad? Analizarnos nosotros mismos primero. Porque uno, hermanos, si tenemos puertas abiertas, pues el enemigo va a querer meterse por ahí, ¿verdad? Causar problemas, etcétera, ¿verdad? Entonces, santidad es clave. Estar bajo cobertura es clave. Porque es lo mismo, ¿verdad? Si yo actúo fuera de cobertura, hermanos, posiblemente puedo llegar a actuar, uno, en rebeldía, porque pues estoy yendo en contra de lo que me están aconsejando que no haga, o si no le digo a nadie, puede que mi líder sí sepa y me diga, mira, esta área en tu vida todavía necesitas tratarla antes de que te metas en esta dimensión, ¿verdad? Entonces es importante esta parte. De ahí la otra parte es pues las tres cosas, hermanos, que tienen el poder y que Dios nos dio, si hablamos de herramientas, ¿verdad? Que son el ayuno, la oración y la alabanza. Pero las tres cosas que tienen el poder es la autoridad delegada por Jesús, o sea, el nombre de Jesús, es el poder del Espíritu Santo y es el poder de la palabra de Dios porque es la palabra de Dios, ¿verdad? Que pues uno usa como espada. Es la autoridad delegada por Jesús, la que tenemos para usar esa espada, y es el poder del Espíritu Santo la que va a hacer que el espadazo se sienta, ¿verdad? Entonces, si nosotros no estamos llenos de la palabra, no creemos en la autoridad que Jesús nos delegó, y mucho menos tenemos una comunión con el Espíritu Santo, puede que repercuta el asunto, ¿verdad? Como les digo, hay veces de que el enemigo usa a alguien en la calle para infundir miedo, ¿verdad? Y puede que este miedo, puede que totalmente haga que alguien diga, ay, no, yo no me meto en esta dimensión nunca más, ¿verdad? Del susto que se van a llevar. Y pues vemos también, pues en el caso de quién fue en la palabra, donde dice que los demonios se le pasaron a ellos y hasta los revolcaron y todo el rollo. Ajá. Claro, ellos no eran creyentes, ¿verdad? Pero si hubiera un área de pecado en nuestra vida, hermanos, pues estas cosas pudieran llegar a suceder, ¿verdad? Ahora, Entonces, Cristian, y aquí, de aquí me surgen dos preguntas. Uno, bueno, vamos a ir tal vez un poquito en orden, porque aquí estaban, por aquí ya las tenía. Eh, una es de esto que estás hablando, o sea, ¿por qué crees que las personas les genera tanto temor esto? Si en realidad es algo que Dios nos manda a obrar, que nos manda a no temer, ¿verdad? Porque Él dice que ya venció al mundo. Entonces, o sea, él ya tiene la victoria. Entonces, ¿por qué es el miedo que genera tanto este tema? Porque yo sé de primera mano que hay cristianos que le huyen a este tema, o sea, no quieren saber nada, le tienen miedo a los demonios, a la parte espiritual. Y sí, yo sé que ahí hay, yo reprendo ahí, pero no me meto en profundidad a tratar de llevar esta verdad de primera mano, ¿verdad? Donde inclusive estamos viendo manifestación de eso. O sea, ¿por qué crees vos que es tanto este miedo en muchos cristianos? sí, yo creo que la razón número uno es por alguna mala experiencia vivida. Y vamos a los puntos que hemos tocado, ¿verdad? Quizás yo estaba con una persona que no estaba bajo cobertura, y pues fue un evento muy traumático, donde tal vez se oró por una liberación y pataleaba, espumaba, insultaba al demonio y todo el rollo, ¿va?
A veces suelen cosas así, pero eso pasa cuando uno no está claro de las áreas que tocamos, la autoridad, ¿verdad? El poder del Espíritu Santo, la palabra, y a veces estar fuera de cobertura, ¿verdad? Otras veces puede ser porque quizás algunos pudieron haber tenido alguna experiencia antes de Cristo, con ocultismo, con brujería o con espiritismo, y tal vez vieron como muy de cerca de niños o de adultos, pues una manifestación o algo raro, ¿verdad? Yo, por ejemplo, mi esposa, ella llegó a Cristo. Ella trabajaba con Wagner, que es uno de los ancianos allá de Sao Paulo, y Wagner fue el que la que le predicó el evangelio a mi esposa. Y ella dice que estaba en la hora del almuerzo y le dijo a Wagner: Wagner, ¿será que pudiéramos hablar un poco, verdad? Yo necesito hablar con alguien. Y yo sé que tú eres cristiano y pues necesito que me aconsejes. Y Wagner le dijo: sí, vamos a la hora del almuerzo. Entonces fueron allá a la plaza de alimentación y Wagner le dijo: ¿en qué te puedo ayudar? Y le dijo: mira, es que mi primo falleció hace poco, un accidente de moto, y mis tíos pues contrataron a un medium que para que escucharan al hijo a hablar mano, y yo lo que vi, dijo, yo vi que se le metió el demonio a mi tía, habló el primo y de ahí el primo se volvió ronco y después vi que vomitó el medium como una piel de gallina y no sé qué rollo, man. Fue así grueso el cuadro, ¿va? Y Andrea, nada que ver, ¿va? O sea, no era cristiana, tampoco era partícipe, ella solo estaba medio ahí ese día y tuvo que experimentar todo esto. Y entonces la pregunta de ella era: ¿tú crees en la vida después de la muerte? Porque yo vi esto, ¿va? Y entonces Wagner dice que le dijo: mira, es fácil. El único que tiene poder para atar y echar fuera todos los poderes malignos es Jesús. Y es el único, solo tienes que decir el nombre de Jesús y se acabó. Y entonces dijo: yo quiero esto, ok, oremos, y aceptó al Señor Jesús en ese momento. Y de ahí pues continúa ese testimonio, pero eso es a lo que voy, ¿verdad? Entonces mucha gente ha tenido estas experiencias aún llegando a la iglesia, pero nunca lo hablaron, nunca se abrieron, nunca se trató. Y entonces dicen: no, no, yo en estas cosas no me meto, ¿va? O una mala experiencia, como te dije. Pero el problema es esto, ¿verdad? De que es esta misma tradición religiosa aún dentro de lo evangélico, donde tradicionalmente la perspectiva era: vamos a darle palo al enemigo, ¿va? Vamos a buscar la pelea con el diablo. Y entonces ahí es donde repercute mal la situación, ¿verdad? Porque no estamos buscando pelea donde ya hay victoria, ¿verdad? Pero sí tenemos que desatar, sí tenemos que recordar, anunciar y obviamente pues declarar donde el Señor nos lleva a hacerlo. Sí, tal vez esto que estás diciendo, creo yo que sería como rebajarse a revolcarse en el lodo con el que ya está vencido. O sea, no entender que estamos por encima de esto y que Jesús nos da autoridad a través de su palabra y el Espíritu Santo que está en nosotros. Y es como rebajarse al nivel, ¿verdad? De estos hijos desobedientes y tratar como según nosotros defender algo que en realidad ya no hay nada que defender porque ya está ganado. ¿Sí? Y esto precisamente, aquí me hacían una pregunta y me decían, pues, para buscarla aquí bien, me decían, ¿cómo se maneja este asunto de la liberación en una persona de demonios? Lo puede hacer cualquier persona y entendiendo que debe apropiarse de la autoridad o debe ser alguien más preparado. Y la pregunta era, ¿puede hacernos daño un demonio liberar a alguien? O sea, si hay una liberación, como eso que estaba contando tu esposa, que ella estaba ahí viendo nada más, pero nos puede hacer daño. ¿Cómo es el asunto con esto? Mira, esto de la parte de demonios a nivel personal es, pues mucha gente no cree, ¿verdad? Inclusive en la iglesia. Y mucha gente piensa: uno no puede ser cristiano y tener demonio, ¿verdad? Y esto causa mucha controversia y debate de arriba para abajo, ¿va? Lo que se nos olvida a nosotros es de que el Espíritu Santo reside en nuestro espíritu, ¿verdad? Ahora, el alma está separada de nuestro espíritu. Por eso, ¿va? La carne lucha contra lo espiritual. Entonces, puede ser que uno sea sellado por el Espíritu Santo, pero puede ver que llegue a haber un control
de una posesión demoníaca en una persona, y les voy a explicar cómo. Eh, Uno, primeramente, digamos, el pecado, dice, ¿verdad? La paga del pecado es muerte, y la razón por la cual es algo que es pecado, eventualmente pues es atractivo, lo vamos cediendo, lo vamos usando, ¿verdad? Y el enemigo te va engañando, nadie se va a dar cuenta, tú tranquilo, solo un poquito. Y de repente resulta que ya se vuelve un hábito, ese pecado, ¿verdad? Entonces eso no significa que estoy endemoniado, ¿verdad? Simplemente significa que le estoy dando rienda suelta a la carne. Pero este hábito, si yo lo descuido, entonces se vuelve ya en una adicción, se puede volver en algo crónico. Por ejemplo, cualquier pecado de inmoralidad sexual, ¿verdad? Es algo donde pues uno inclusive físicamente va creando conductos en su cerebro de comportamiento, por lo cual después soltar estos hábitos no es fácil. Entonces no solamente es espiritual, es también biológico, ¿verdad? Entonces, pero el enemigo va aprovechando y va usando esto hasta el punto donde ya sale de nuestro control, donde ya se vuelve una potestad, perdón, una fortaleza en nuestra mente. Entonces de ahí es más fácil que el enemigo nos empiece a manipular, a guiar, a deber, hasta donde ya de repente ya no ejercemos ni podemos ejercer dominio propio, hasta que de repente viene el enemigo y ya nos lleva a abrir una puerta, donde nos lleva a hacer cosas ya más fuera de lo normal, ¿verdad? Totalmente en contra de los principios y palabra de Dios, donde ya deliberadamente uno entra en esto y dice uno, ¿cómo yo pude llegar a esta cosa, verdad? Y es porque entonces eventualmente sí ya puede llegar a ver un demonio, ¿verdad? Entonces, hay veces que es una opresión, que es en el caso de tal vez al tener un hábito ya fuerte, al tener ya ¿cómo se dice? Ya algo crónico, ¿verdad? Donde ya no lo controla tan fácil, ya es una fortaleza de la mente y hay más para allá cuando ya una adicción que ya me está llevando a muerte, ¿verdad? Porque muchas veces estos pecados ya sea lo llevan a un adulterio, lo llevan a uno, pues inclusive ahí sí que a probar, ¿verdad? Con cosas que uno no debería, y ahí sí ya abre la puerta a uno para que haga un demonio, ¿verdad? Ahora, que el demonio pueda hacer algo en el momento de liberación, yo digo, va a intentar asustarlo a uno si uno no sabe la autoridad que uno tiene y si uno tiene puertas abiertas, ¿verdad? Ahora, el enemigo sí va a querer destruirnos, llevándonos más a fondo y más profundo en el pecado. Por eso dice que él vino a matar, robar y destruir. Y entonces, por eso, lo que se empieza en un pecado inocente, ¿verdad? Dice uno, no es inocente, ¿verdad? El enemigo lo que quiere es llevarte, 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 hasta que estás totalmente esclavizado y posiblemente una muerte espiritual, inclusive física. Miraba un dibujo que decía, el enemigo no es de que venga y te ponga una cadena de inmediato y te ate, sino que él te va dando cada eslabón y te va entregando eslabón por eslabón y tú solito lo vas armando hasta que cuando sentiste, tú solito te pusiste la cadena, ¿verdad? Pero es él en realidad el que te fue seduciendo y vendiendo toda esta idea, ¿verdad? Ahora, cuando uno, si todo el mundo puede hacerlo, sí, todo el mundo puede hacerlo, dice la palabra que, ¿verdad? Que todos los que creyeron, ¿verdad? Los siguieron estas señales y los prodigios. Ahora, yo creo que sí es importantísimo la parte de la cobertura, ¿verdad? No hacerlo a solas, siempre tener un testigo, porque el enemigo, pues, es sucio, ¿verdad? Y pues de ahí pueden venir acusaciones, puede venir cualquier falso testimonio, o hay veces que uno, en no saber cómo hacer la situación, uno piensa que hay algún protocolo, no, cierra los ojos y está orando, ¿verdad? Entre que tengo miedo o que mejor prefiero no ver, y hay veces que uno no se está dando cuenta de lo que se necesita hacer en el momento, ¿verdad? O sea, puede ser que la persona esté llorando y uno esté ahí echando fuera al demonio y lo que la persona necesita es más una sanidad interna y no en realidad una liberación, ¿verdad? Y por ahí es donde juega mucho el don de discernimiento, donde uno puede Entonces, venir y decir, tip fundamental, hágalo con los ojos abiertos. no, lo que voy es esto, ¿verdad? Es cobertura y no hacerlo sin uno, o sea, hay que tener experiencia, ¿verdad? Y la experiencia, pues uno lo va haciendo mediante uno va madurando espiritualmente
y estando en la palabra, estando en la relación con el Espíritu Santo. Y no es porque Ah, uno venga a buscar las liberaciones, hermanos. Yo creo que es el don en uno y la presencia de Dios en uno, pero uno también predicando, ¿verdad? Ministrando, deseando lo mejor para la persona, porque dice que pues era la compasión de Jesús y el amor de Jesús por el cual él liberaba a los cautivos, ¿verdad? Entonces, si yo no tengo amor y yo no tengo compasión, pues sí, ¿verdad? El nombre de Jesús tiene poder, pero pues obviamente tenemos que operar en amor y en compasión, que es lo más prudente, ¿verdad? Y estar bajo cobertura. Cristian, por aquí, Mayrene nos preguntaba lo siguiente, dice, buenas noches, bendiciones. Este año he tenido a mis hijos continuamente enfermos, virus, gripes y demás. Dios puso en mi corazón que esto es algo espiritual. He estado orando con autoridad en mi hogar, pero quería saber qué consejo me podrían dar en este caso. Sí, mira, yo haría dos cosas. Uno, Mm. preguntarle al Señor si hay alguna raíz, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Y no desistas, o sea, persevera, ¿verdad? Ayuna si tienes que ayunar, así como Daniel, ¿verdad? Hay veces que uno está preguntando, orando y no viene la respuesta. Entonces hay que ayunar, o ayuna, dile, Señor, yo me voy a proponer estos días de ayuno específicamente para ello, ¿verdad? Y el Señor habla, el Señor nos va a hablar, ya sea un sueño o nos va a dar la victoria, ¿verdad? Y lo otro es adora en casa, levanta ese altar de adoración en tu casa. Si no lo tienes, adora con tus hijos, busca tener ese momento de adoración así sin incondicional, ¿verdad? O sea, no te metas a orar, no te metas a pedir, sino que Señor, estamos aquí para glorificarte, para adorarte. Esta noche es tuya, ¿verdad? Para eso. Y yo creo que ahí el Señor pues también actúa, ¿verdad? También por aquí bueno, otras preguntas que tenía por acá. Bueno, ahorita nos estás hablando acerca de ayunar, acerca de oración, acerca de la palabra. ¿Y cuál es la función que cumple cada uno de estos aspectos en este ambiente espiritual? Para tal vez para que lo tengan claro las personas que nos están viendo y escuchando. Sí, yo creo que pues es lo que mencionábamos, ¿verdad? Lo que leíamos en Daniel, pues veíamos que la respuesta no le estaba llegando, aunque dice, el Señor te escuchó desde el primer día, porque te humillaste y porque clamaste, ¿verdad? O sea, el Señor se agradó con el pedido de Daniel, básicamente lo que estamos leyendo, y le dice, la respuesta se te fue dada ese primer día, pero en el camino fui detenido por el príncipe de Persia, ¿verdad? O sea, hubo un principado que detuvo a este mensajero para no llegar, bueno, no sabemos si era para no llegar a él, pero se tuvo que detener porque había una batalla en la que tuvo que pararse a pelear, ¿verdad? Pero dice que entonces me detuvo 21 días y fueron 21 días los que ayunó Daniel, ¿verdad? Y ahí fue que entonces fue enviado Gabriel, que es uno de los príncipes principales, nos dice ahí la palabra. Y entonces ahí él como que le dio relevo a este mensajero y le dijo, bueno, anda a darle el mensaje a Daniel en lo que yo termino aquí, va, pero regresa porque viene el de Grecia y hay que acabar con el de Persia. Entonces, interesante, ¿verdad? Porque hay veces que uno dice, Señor, ¿por qué no me quiere responder? O el Señor no me habla, pero no oramos, ¿verdad? No ayunamos. Y mucha gente dice, no, eso el ayuno no es para mí, eso de la oración tampoco. Pero entonces, hermanos, hay veces que sí, hay luchas en nuestra familia, luchas en nuestro trabajo y no entendemos por qué la situación está pasando y así es como el Señor nos revela y el Señor nos da victorias, ¿verdad? Y el ángel le dio clara la respuesta, ¿verdad? Dijo, la respuesta estaba, pero hubo una batalla que había que librarse, ¿verdad? Así que por eso fue que yo fui detenido. Y la adoración, yo sí creo, ¿verdad? Pues sabemos que para Israel, antes del ejército, iban los adoradores, con banderas, con panderos, ¿verdad? Adorando. Es por lo mismo, ¿verdad? Liberan algo en lo espiritual. Y también es como decir, aquí somos nación santa, somos linaje escogido, ¿verdad? Y yo creo que cuando uno adora, pues es que el cielo baja a la tierra, ¿verdad? Definitivamente la presencia de Dios se manifiesta, porque Él está en medio de la alabanza, dice la palabra, ¿verdad? Él habita en medio de la alabanza. Entonces, cuando yo adoro,
Yo tengo que creer que ahí está llegando la presencia de Dios, porque Él ahí habita. Entonces, donde está la presencia de Dios no puede haber maligno, ¿verdad? No puede haber demonio, no puede haber nada. Entonces, por eso muchas veces cuando yo empiezo a adorar, así el Señor me lleva a una oración afuera. Yo digo, Señor, yo no sé qué es lo que tú vas a hacer, pero aquí tu presencia va a ser manifiesta a través de esta oración. Y ahí el Señor lo va guiando, ¿verdad? Dependiendo los dones de los hermanos con los que uno esté o el de uno pues ya entra en la dimensión profética, ¿verdad? Y el Señor pues va dando la palabra, va dando la confirmación o va guiando en otra estrategia. Y así es como uno va aplicando estas herramientas, ¿verdad? Aquí también nos ponía por aquí Lili Guzmán, dice, percibir los estados espirituales en un lugar, ambiente o persona es parte de un don. Sí, pero también yo creo que por revelación de la palabra uno también puede llegar a discernir, ¿verdad? Yo creo que, por ejemplo, si tú ves que una persona no consigue salir de un pecado, o lo ves tal vez de cierta manera, hay veces que uno dice, bueno, yo no quiero juzgar, ¿verdad? Pero dice, por los frutos los conoceréis. Entonces, hay veces que uno puede conocer el corazón de la persona o por lo menos un área que pueda estar influyendo en la persona por sus frutos, ¿verdad? Ahora, en la parte de tener el don de discernimiento de espíritus, pues es un poquito más afinado tal vez y tal vez más directo, ¿verdad? En cuanto a cómo uno ora de inmediato. Por ejemplo, me acuerdo una vez estábamos en una reunión de jóvenes y la presencia de Dios se estaba manifestando muy fuerte. Y en este momento al líder que estaba ahí, el Señor le puso a los hermanos levantarle las manos como para apoyarlo, ¿verdad? Simbólicamente ayudarlo, el equipo está aquí, no está solo, estamos juntos, el Señor haga lo que Él quiera, ¿verdad? Enseñar esa parte de fuerza. Y en eso, una persona endemoniada salió de la nada, corriendo a dejarse venir encima del hermano, ¿verdad? Y en lo que orábamos por el hermano, de repente, o sea, sentí yo, ¿verdad? Ahí que venían, yo estaba de espaldas, yo no pude ver, pero sentí, y cuando ya llegó la persona, así te reprendo, ¿verdad? Espíritu de tal y tal, y cayó la persona, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo supe yo eso en el momento? Pues no era nunca, o sea, es el don, ¿verdad? Porque había una manera de actuar rápidamente y tenía que hacer en ese momento para libertad de esta persona, ¿verdad? Entonces, depende del momento y depende del escenario, pero yo creo que obviamente el don ayuda, pero no es, ¿cómo se dice la palabra? No es eh, No es vinculante. O sea, exclusivo, ¿verdad? No es exclusiva que yo no puedo discernir por medio de la palabra. ok, aquí exactamente eso que estás hablando, por aquí Charín nos preguntaba, ¿cómo se debe abordar este tema de liberaciones específicamente cuando ocurren en la iglesia? Porque esto mismo que estás contando ahorita, porque hay veces que se hace un relajo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se debe manejar esto? Sí, mira, yo en este caso, nosotros lo que hemos aprendido es, el enemigo le gusta llamar la atención, ¿verdad? Le gusta traer desorden, ese es su rollo. Dios es un Dios de orden, el enemigo le gusta el desorden, ¿verdad? O sea, en ese sentido le va a querer llamar la atención, sobre todo cuando hay una manifestación en medio de una reunión, es porque la presencia de Dios está muy fuerte, o sea, el Señor está actuando, está obrando. Y entonces, obviamente, el enemigo no resiste y por eso se manifiesta. Pero al mismo tiempo va a querer llamar toda la atención ahí para interrumpir lo que Dios está haciendo. Robarse el Entonces, show. robarse el show. Entonces, uno tiene que tener también sabiduría, ¿verdad? Entonces, lo que hemos aprendido y muchas veces se manifiesta a veces en personas que no necesariamente en ese momento están dispuestas a renunciar a todo por lo cual tienen el problema que manifiestan, ¿verdad? Entonces muchas veces sí se requiere de una administración mayor y por eso una persona no necesariamente llega a ser libre en este momento y por eso a veces se extiende y todo el mundo orando y de repente como estamos entre hermanos a todos se les sube la fe y todos empiezan a gritar en el nombre, pero se roba el propósito o se sale uno de lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Entonces es bueno ya sea jalar a la persona a un lado o a otro lugar
y orar, ¿verdad? Pero discernir, ¿verdad? Esta persona necesita administración o es algo donde la persona está ya lista, ¿verdad? Para totalmente ser libre. Entonces, porque también está esa parte, hay veces de que uno está dispuesto a renunciar a ciertas cosas, pero no otras. Y a veces es falta de perdón, a veces es simplemente yo no creo que esto está equivocado. Y pues ahí por eso a veces que uno no puede llegar a tener libertad porque pues uno no quiere soltar el problema, ¿verdad? Sí, y cómo se llama. Entonces, bueno, como resumiendo un poquito esto que nos estás diciendo, entonces, una de las cosas primordiales es tener esta capacidad de discernimiento de qué es lo que está pasando. Y segundo, no dejar que esto se vuelva el show, ¿verdad? Porque muchas veces Dios está hablando cosas muy buenas con muchas personas y al darle el centro de atención, irnos todos encima, a pegar gritos y a reprender y no sé qué más, termina entorpeciendo lo que el Señor está haciendo con otras personas. Yo Sí, creo que y eso, mira, y algo interesante es, pues obviamente si hay alguien que tenga pues más experiencia, es bueno que esté ahí presente, ¿verdad? Pero mira, por la autoridad que Dios nos ha dado, uno tiene la autoridad de hablarle al demonio y decirle en el nombre de Jesús te callas y no vas a hacer ningún desorden. Y él se sujeta. eh, pero tenemos que estar nosotros, creerle a Dios de que esto va a pasar, ¿verdad? O sea, si yo no creo en la sí. autoridad que Dios me legó, pues se va a reír. Pero nosotros tenemos esa autoridad, ¿verdad? Entonces, y uno ora, ¿verdad? En nombre de Jesús te vas y fuera, ¿verdad? Pero si uno ve que ya hay una oposición y no se está yendo y ya es algo donde requiere uno más administración, entonces ahí sí es de decir, mira, en el nombre de Jesús te callas, ¿verdad? O en el nombre de Jesús sales de esta manera, ¿verdad? Y hasta a veces dice uno, a veces que quieren gritar y gritar y gritar, y dices, no, en el nombre de Jesús sales como vómito, ¿va? O etcétera, ¿va? Y se oye un poco feo esto, hermanos, y tal vez ustedes digan, wow, este cristiano no sé de qué nos está hablando, pero son cosas que yo he visto, que he podido experimentar, ¿verdad? Sobre todo en el ministerio de mis papás y personalmente, ¿va? Sí, también otra pregunta que tenía por acá, eh, ¿cómo y esto lo has venido hablando, ¿verdad? En la parte de entender de la palabra y todo eso, entonces, ¿cómo nos preparamos para entender qué espíritu está actuando en un lugar? O sea, porque yo sé que están en la palabra, pero muchas veces no está como muy claro. O sea, ¿cómo podemos? ¿Qué buscamos? ¿Qué autores tal vez conozcas vos que nos puedan ayudar un poquito? Porque veo que es muy importante entender quién es lo que está orando en el lugar, ¿verdad? Para poder inclusive entender con qué es lo que estamos lidiando en el momento. Mm. Sí, mira, y lo que decía ahí en algún momento, ¿verdad? Si tal vez el don de discernimiento no está operando aún en mi vida, uno, pues pedírselo al Señor, ¿verdad? La palabra dice, ¿verdad? Sobre todos los dones, anhelen que profeticen, deseen el profetizar. O sea, sí podemos desear tener ciertos dones, ¿verdad? Y si Dios nos quiere dar el de profetizar, porque ese es el que edifica la iglesia, pues si a mí me gusta y me llama la atención y digo, Señor, yo creo que me uses en esta dimensión, yo digo, ¿por qué no, verdad? Si el Señor dice, anhelen, ¿verdad? Anhelen los dones. Entonces, pidámosle el don al Señor que nos active el don de discernimiento de espíritus. Eso es número uno. Y dos, es lo que les decía, ¿verdad? ¿Qué estoy viendo que está operando en el área donde yo quiero, me gustaría ver un cambio, ¿verdad? O sea, no que yo traiga el cambio, pero es decir, si siento que el Señor me lleva siempre en un lugar y el Señor empieza a poner una carga en mi corazón por este lugar, bueno, Señor, primero, ¿es esta carga tuya o es mía, verdad? Y de ahí decir, bueno, ¿qué es lo que estoy viendo aquí que por lo cual siento esta carga, verdad? Puede decir uno, bueno, es pobreza extrema, o es lo que les decía, ¿verdad? Adicción de drogas, o es prostitución, o es, etcétera, ¿verdad? Cual sea la parte que Dios está poniendo como carga en tu corazón. Entonces, no ignores la carga, sino que dice, Señor, ábreme mis ojos espirituales para yo ver qué es la situación aquí. Entonces, de ahí, si solo leemos la palabra, hermanos, el libro de los Hechos, hay veces que uno dice que el espíritu de no sé qué, el espíritu de no sé cuánto, hermanos, si no hay mención del espíritu en la Biblia, no existe ese espíritu ahí, ¿verdad? O sea, lo que voy es de Es, que ese está puede medio haber, jalado del pelo. sí, y generalmente la Biblia nos habla de espíritus
que puede que hayan comportamientos o otros pecados que operen abajo de estos espíritus, como por ejemplo la Biblia nos habla del espíritu de esclavitud, no nos habla del espíritu de drogadicción, no nos habla del espíritu de alcoholismo, ¿va? Pero sabemos que bajo el espíritu de esclavitud, pues operan las adicciones, etcétera. También leemos en Samuel, ¿verdad? Que nos dice que el pecado de hechicería es como el de rebeldía y el de obstinación como idolatría, ¿verdad? Entonces yo digo, donde miro idolatría, donde miro hechicería, pues voy a saber que hay un espíritu de rebeldía. O donde miro mucha rebeldía, tal vez aquí siempre hay protestas, siempre, o aquí hay un grupo de personas que siempre están rebeldes, Señor, porque aquí, ¿verdad? Entonces debe haber también hechicería en ese lugar. Entonces ya empieza a haber uno que de repente hay psíquicos, que de repente hay centros de espiritismo, y entonces dice, ah, ok. Entonces, ese espíritu de hechicería va mano a mano con el de rebeldía, va. Igual el de obstinación, ¿verdad? Donde hay algo de idolatría, pues va a haber gente terca, gente que no quiere cambiar, gente obstinada. ¿Y cómo sé dónde hay un espíritu de idolatría? Pues donde se adoran ídolos que no son Jesús, ¿va? Donde no es Dios, que Dios no es un ídolo, Él es Dios. O sea, donde hay algo que quiere ser Dios, que no es Dios, ahí hay idolatría, ¿va? Entonces ahí voy a ver que hay obstinación, ¿verdad? Puede que se manifieste a través de culto a la belleza humana, se puede también manifestar como culto a la sabiduría humana, etcétera, etcétera. Entonces, así es como voy yo discerniendo el ambiente espiritual, pero es regresando a lo mismo, ¿va? ¿Cómo deduzco o cómo llego a entender esto, que el espíritu de esclavitud opera sobre esto, el de rebeldía sobre esto? Es porque uno tiene conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, es fundamental. Tenemos que tener conocimiento de la palabra de Dios y entonces sí, pedirle a Él, dame el don y si no viene el don, pues Señor, abre mis ojos espirituales para yo ver qué es lo que necesita este lugar para manifestar lo que tú quieres aquí, ¿verdad? Ricardo, por aquí nos ponía un comentario que va muy de la mano esto con lo que estás hablando de conocer la palabra. Dice, algunos confunden los frutos con espíritu. Dice, porque los frutos de la carne son frutos de la carne. Eso se debe discernir por lo que es allí donde por doctrina sabemos que no es un espíritu, sino pura carne. ¿Verdad? Entender cuáles son los, al igual que conocemos los frutos del espíritu, entender cuáles son los frutos de la carne y entender que mucho de eso está operante desde nuestra naturaleza caída humana, ¿verdad? Y no necesariamente son manifestaciones de posesiones espirituales o algo por el estilo. Muy probablemente va a haber una influencia, pero no es que necesariamente la persona está enchamucada por ahí. Sí, no, y no, totalmente de acuerdo. Yo lo que me refería más era, por ejemplo, un espíritu no un espíritu, o sea, alguien que empieza en una inmoralidad sexual, ¿verdad? Puede ir en escala, por ejemplo, de pornografía, allá llevar a un adulterio, de un adulterio ya irse a orgías, ¿verdad? Entonces, ya cuando uno se va metiendo más y más, y de repente ya empieza, no, que pues ya en estas prácticas que me estoy metiendo ya se mezcla algo de ocultismo, o tal vez dice la persona ya, o sea, me explico, ya el enemigo te va a llevar y querer llevar y querer llevar y querer llevar. Ahora, uno, pues es el que tiene libre albedrío, ¿verdad? Y uno, pues también en la gracia de Dios, pues Dios que lo alcance a uno y sea redarguido y se arrepienta. Pero hay personas que le dan y le dan años y años y años y cada vez buscando más y más hasta que llega un momento donde ya no pueden controlar, ¿verdad? Ya este anhelo carnal es algo que los domina ya a nivel de esclavitud, ¿verdad? Entonces ya puede venir a ser primeramente una fortaleza en la mente y eventualmente pues sí puede llegar a haber una opresión demoníaca, ¿verdad? Mira, Cristian, este tema es súper interesante y creo que nos da para hablar de como por lo menos unas 3, 4 horas más. Pero yo sé que ya está un poco tarde, entonces yo para ir cerrando me gustaría cerrar con esta última pregunta. Y es que, ¿por qué crees vos o por qué Cristian Valdizón piensa que las personas tienen tanto problema de incredulidad de que el enemigo está operando en este mundo con intenciones escondidas? O sea, que muchas veces detrás de muchas cosas aparentemente normales, realmente el enemigo está operando, ¿verdad? Y muchas personas dicen, no, es que son cristianos
que están así como metidos en pura teoría de conspiración y andan cazando fantasmas. O sea, ¿por qué crees vos que a la gente le cuesta tanto, eh, vamos a ver, entender que hay cosas, digamos, obrando detrás de estructuras, detrás de movimientos sociales, detrás inclusive de actuar de algunas personas? Mira, la respuesta más fácil y básica que la Biblia me dice es por falta de oír la palabra de Dios, porque dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí es lo fundamental, ¿verdad? Yo creo que las teorías de conspiración han llegado a sacar de proporción ciertas verdades, que no quita que hay ciertas verdades en mucho de lo que esconden estas teorías o lo que tratan de esconder estas teorías de conspiración, ¿verdad? Sí, yo sí creo que sí es muy peligroso caminar esa línea y creer todo lo que está de afuera en cuanto a teorías de conspiración. Pero sí te digo una cosa, la palabra dice que pues al anticristo va, que él va a hacer que todo el mundo le adore y mucha gente le va a adorar, ¿verdad? En los últimos tiempos la gente dice que le llamará a lo malo bueno y a lo bueno malo, ¿verdad? Y obviamente va a haber una gran porcentaje de la población que sí va a rendirle tributo y adorar al anticristo. Entonces yo digo, para que la gente quiera llegar a adorar al anticristo, o sea, dejando la iglesia a un lado por un momento, ¿verdad? Digamos, si la población dice, sí, este es nuestro nuevo Dios, adoremos, es porque ellos ya van a estar influenciadísimos y van a estar súper abiertos al concepto, idea o ideología que traiga el anticristo, ¿verdad? Entonces, por ese motivo yo sí creo de que sí se está operando una agenda, ¿verdad? Solo que la agenda está más en nuestra cara de lo que nos imaginamos. Lo que pasa que porque no creemos o lo vemos un poquito decir, no, eso no es así, pues decimos, no, no, no. Pero hermanos, yo les digo, y no quise entrar en esta dimensión hoy, pero cuando empezamos a ver la arquitectura en nuestras ciudades, empezamos a ver el pecado que opera, empezamos a pedir al Señor que nos va guiando, el Señor nos va uniendo los cabos, y así le llamamos, ¿verdad? En lo que es el ámbito espiritual y territorial en nuestras ciudades y naciones. Y de ahí cuando entendemos de que todo gira alrededor del paganismo, del ocultismo, que viene desde Babilonia, o sea, no es algo nuevo, o sea, esa es la misma, el mismo pecado de Babilonia, ¿verdad? La trinidad diabólica que tenía Nimrod y la esposa y madre al mismo tiempo de Nimrod, ¿verdad? Y de ahí el hijo que tuvieron, de ahí salió toda esta trinidad diabólica y ni voy a entrar ahí, pero a través de la historia, de ahí fueron la mitología griega, la mitología romana, y se fue escondiendo la misma deidad, los mismos dioses, entre todo esto, y en los tiempos de Israel, pues trascendió de Nimrod y se volvió el nombre de la esposa y madre, eventualmente fue Acera, fue Baal, y el Señor mandaba a destruir los altares y los obeliscos levantados a Acera, a Baal, y entonces vemos como reyes que levantaban estos altares y levantaban estos dioses, el Señor venía y traía juicio a Israel. Pero de ahí el Señor en su gracia levantaba un rey que venía y los destruía otra vez y los botaba otra vez. Y entonces yo siento que eh, a quienes el Señor nos mueve en esta dimensión, ese es el trabajo que estamos haciendo, es derribar lugares de adoración, ¿verdad? Estamos derribando los altares de acera, de Baal en la ciudad, para que no haya esta adoración, ¿verdad? Para que la gente se le abran sus ojos y puedan ver a Cristo Jesús. Ese es en realidad el propósito, ¿verdad? Yo creo que eso que nos estás hablando está súper interesante. Fijo, te vamos a agendar para otro día para que nos contes esta parte. Es súper interesante. Yo ya algo hablé con esto con Cristian, con ejemplos en vivo ahí en Monterrey. Súper interesante. Ahí fijo, otro día te vamos a llamar para que nos cuentes un poquito más, porque yo sé que la gente se está quedando con ganas, pero qué dicha. Es mejor dejar a la gente que desee un poquito, con ganas. Mira, yo creo que ese tema que nos traes hoy, yo creo que es de mucha importancia y entre las reflexiones principales que yo apuntaba por acá,
entre las cosas que estuviste insistiendo mucho, que a veces se nos olvida lo importante de lo básico, nos hablabas mucho, o sea, de estar en contacto con mucha palabra, o sea, realmente meternos en la palabra, estudiar la palabra, la importancia de la fe, de realmente entender la autoridad que Jesús puso en nosotros y qué es lo que dice la palabra que nosotros podemos hacer y qué es lo que dice la palabra que el enemigo no puede hacer. Y también algo muy importante que mencionabas al principio, el amor con el que hay que ir detrás de todo esto, porque realmente no los estamos, o sea, no estar eh, en la satisfacción de ir a pelear, sino en la satisfacción de poder llevar el amor, la libertad, la compasión, la misericordia, el perdón de Cristo a las personas que están siendo oprimidas o que están siendo víctimas de todas estas entidades. Antes de darte un espaciecito para que ya nos des unas palabras de cierre, Ricardo quería decirnos algo por aquí, entonces voy a dar el espacio a Ricardo para que Ricardo nos pueda contar ahí a ver qué es el comentario que tenía. Bueno, el comentario es que es una super bendición cuando el Señor permite a hermanos como Cristian que nos puedan compartir. Notablemente podemos entender que en el cuerpo de Cristo el Señor coloca estos ministerios. eh, Indudablemente Cristian tiene esta palabra, este don, que yo lo podría colocar en un don apostólico o en un don profético que Cristian mueve. Y esto es hermoso cuando nosotros podemos venir a unir los dones. Ayer les comparto, así rápidamente platicaba yo con Daniel García, tuvimos una reunión y él me decía qué tan importante es que podamos acercar los ministerios quíntuples a las congregaciones para que seamos aún más completas, porque muchas veces pues dones pastorales probablemente van a guiar a la congregación a cierto nivel, pero el nivel se va a mover de cierta forma si nosotros no honramos o buscamos la parte que corresponde a los otros dones, que de repente venga un evangelista o que de repente venga alguien como tú, Cristian, que ahorita creo que para muchas personas nos viniste a mover el piso y nos viniste a dar una línea para que podamos entender, reaccionar, dejar de temer a cosas que en realidad pues no es la película del exorcista de los años 60, esa onda de andar con esas cosas, sino que realmente es algo tan hermoso que el Señor nos ha extendido una autoridad. Pero bueno, no vine a predicar, sino la parte importante es agradecerte, agradecerte el tiempo. Hermanos, lamentablemente no pudieron estar muchos más y esto pues es normal porque a muchos, como decimos, les da miedo, a otros les da pereza, dirían, pero realmente es algo que deberíamos de tomar muy en cuenta. Y Cristian, muchas gracias a Oscarito por haberte conectado y toda la onda, porque yo estaba por acá predicando en Guatemala y yo le decía, mira, hacete algo ahí bonito. Y pues Oscarito dice, bueno, ahora ya tengo los conectes de toda la mara de por allá. Entonces, está todo tan bien organizado y gracias, Cristian. Este es mi comentario, ¿viste? Gracias. Gracias a ustedes. El privilegio es mío y el que sale bendecido soy yo. Para Cristian, así ya unas palabras para cerrar. ¿Cuáles son tus últimos pensamientos respecto al tema que hemos estado hablando hoy? Sí, mira, además para mí, como decía ahorita Ricardo, a muchos a veces les da miedo, pero para mí esto es lo emocionante de ser un cristiano, porque es poder de Dios, ¿verdad? Dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y esta dimensión nos hace caminar en ello y ver, ¿verdad? Que Dios actúa hoy en día, ¿verdad? Y que lo que leemos en el libro de los Hechos es tan relevante para hoy como lo fue en la época y lo continuará siendo, ¿verdad? Porque es el poder de Dios y es su palabra. Así que
yo les exhorto, ¿verdad? Pídanle al Señor que les dé el don, ¿verdad? Que estén anhelando. Y también, ¿verdad? No tener miedo, sino que al contrario, decir gracias, Señor, porque tú me diste esta autoridad y gracias por tu espíritu, porque yo sé que es a través de tu nombre y a través de la palabra y tu espíritu que yo soy simplemente ese colaborador, ¿verdad? Y eso es lo que Dios nos llama a ser colaboradores. Así que vamos adelante. Bueno, Cristian, mira, te vuelvo a decir muchas gracias, Cristian. Ha sido de demasiada bendición todo el tema que nos has traído luz en un montón de temas y en un montón de, tal vez, de situaciones que a veces uno como cristiano no sabe, no tiene la experiencia. Yo sé que este tema ha sido mucha bendición y ha aclarado muchas cosas y eso nos hace una congregación más sabia, más apegada a la palabra y una congregación que entiende un poco mejor qué es lo que Dios nos está mandando a hacer. Antes de terminar, me gustaría que si quieren, ya les voy a dar el chancecito que abran un toquecito de la cámara, de los micrófonos para que se despidan y hagan un poquito ahí de bulla para cerrar así bien alegre. Pero te vuelvo a decir, Cristian, gracias de parte de Verbo Costa Rica. Es un placer tenerte por acá y créeme que de fijo, 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 te vamos a buscar para la parte del mundo espiritual 2, la venganza, no, no para la secuela, para la secuela de lo que nos estás hablando hoy, porque yo creo La que sí, venganza de los Sith, sí, más o menos por ahí va el asunto. el Porque yo regreso sé del que, Jedi. porque yo sé que el Señor pues te usa mucho en esto y es un tema súper interesante y ya que tenés el conocimiento, ahí te vamos a estar molestando. Y pues nada, Cristian, muchas gracias, gracias a las personas que se conectaron, gracias también a las personas que lo están viendo en diferido, que lo están viendo a través de Facebook o nuestra página de YouTube. Recuerden que todos los segundos martes de mes tenemos el martes de Génesis especializado, tenemos invitados como el día de hoy, Cristian, que le podemos hacer preguntas, que podemos andar un poquito más en el tema que nos trae. Y pues nada, muchas gracias. Gracias a vos, Cristian, otra vez. Gracias a todos los que estamos aquí conectados. Y creo que ya quedamos hasta aquí. Entonces, si quieren despedirse, ahí pueden abrir cámara y dale ahí, decirle algo a Cristian o saludar o despedirse. Ahí quedan ya ustedes. Saludos, Emilce, Leonel, Maricruz, Mainitor, Odilín, Liliana, Shinia, Mairene, Enid, Charis, Georgia, Michelle, Enar, Marito y Juanca. Gracias, gracias. Buenas noches. Un abrazo, un saludo fuerte. Cristian. Muchas Bendiciones, buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. bendiciones. Dios los Buenas bendiga. noches. Amamos. Buenas noches, bendiciones. Bendiciones, Dios los bendiga. Gracias, Buenas Cristian. Un noches. abrazote a tu papá y a tu Yo le mami. digo, muchas gracias. Un abrazo ahí también para ustedes. Amén. Chao, buenas noches a todos. Buenas noches, buenas noches. Bendiciones para todos, buenas noches.